Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz Hola, mi nombre es Julio Hernández. Y mi nombre es Josué Fernández. y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda Authentics? ¿Cómo están? El día de hoy en un podcast más. Sean todos bienvenidos a su podcast Authentic. Pues el día de hoy culminamos con esta serie que nos retó, que nos enseñó, que pues realmente Dios nos habló a través de todo esto. Entonces, pues prácticamente hoy vamos a estar platicando acerca de em, pues cómo mantener lo que hemos logrado, sí, a lo mejor eh, dos tipos de líderes específicos en los cuales pues te vas a sentir identificado en uno u otro, pero realmente deberíamos de aprender a hacer ambos, ¿no? Entonces, eh, pues en este sentido, en este pensar, vamos a empezar a platicar el día de hoy. Pero antes quiero pues darle la bienvenida a nuestros amigos, ya los conocen. Joel, ¿cómo estás? Hola, hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. No es igual se dieron cuenta, ya estoy otra vez en un escenario diferente, pero pues aquí viajando por aquí y por allá. Pero bueno, un gusto como siempre estar con ustedes y un gusto hablar del término de este libro y pues a ver qué podemos obtener de esta última parte final y qué conclusiones podemos dar nosotros del libro. Ah, perfecto, Hola perfecto. amigos. Y tú, Josué, espérame, Josué, no te adelantes. Yo sé que ya Ah, te pues anda no, por andar, hablar, no, pero no, tú relax, tú no, relax. Josué, ya no ¿cómo voy a hablar. estás? No, pues ya viste, estoy muy enérgico, muy contento. No, estoy muy bien en realidad. Creo que esta parte final del libro, como que en cierta parte todavía me motivó a mí un poco más. Y pues en cierta manera también me retó, entonces pues sería, bueno, va a estar muy interesante hablar de estos últimos puntos y estas últimas conclusiones que tenemos. Perfecto, perfecto. Qué bueno, me da gusto pues estar aquí una semana más con ustedes, Josu, con Joelito también. Gracias a Dios podemos estar aquí para terminar con esto. Y pues nada, amigos, pues vamos a entrar en tema, entonces vamos a empezar a platicar. Y pues vamos a empezar a hablar cómo los líderes mantienen su éxito, ¿no? Creo que este es uno de los puntos cruciales porque un trabajo de liderazgo pues quizás es levantar algo, ¿no? Levantar un proyecto, levantar una iglesia, levantar un ministerio, levantar algo. Y muchas veces, em, pues cuando llegamos a un punto máximo en el cual hemos visto resultados de ese liderazgo, resultados de ese trabajo, nos estancamos ahí y empieza a decaer la situación. No sé si a ustedes en alguna ocasión les haya pasado esto, que están en un proyecto, ya sea que ustedes sean los líderes o que estuvieron o que fueron parte de ese proyecto y vieron esta parte de ver cómo llegó a su punto máximo logrando objetivos y cuando estuvo en su punto máximo se cayó por alguna situación. No sé, ¿ustedes han pasado por algo así? Bueno, yo me sentí más identificado con la parte de los dos líderes. Jordan, entraremos bien en materia. Pero, por ejemplo, yo me sentí identificado perfectamente con el tipo uno de líderes. Es decir, me considero que soy una persona que, oh, hay que motivar a las personas, tú puedes hacerlo, venga, y no me dedico tanto a, una vez que ya está el proyecto ejercido, a ver que realmente se hagan las cosas, ¿no? Ser el ejecutivo del proyecto, vaya. Y pues, ¿qué me pasó? Pues como yo era motivador y me encargaba de conseguir personas y todo eso, armé un equipo muy padre, logré conseguir patrocinadores, logré conseguir muchas cosas para financiar mi proyecto y todo eso, ¿no? Y yo sentía que estaba hasta acá arriba con mi proyecto, la gente me apoyaba y todo eso, pero a veces lo malo de ser este tipo de líderes es que a veces no te das cuenta de lo demás y te das cuenta de que hay muchas cosas que pueden salir mal y que tú como líder puedes evitar o que puedes haber hecho, ¿no? Para evitar que tu proyecto vaya en declive otra vez. Y fue como de la noche a la mañana, del día a otro, pues empecé a perder a gente que siempre estaba conmigo, la gente perdió el interés, a lo mejor los que seguían conmigo no cumplían las metas a tiempo y todo esto era porque yo no tenía una planeación, una organización muy adecuada, ¿no? Entonces, por eso cuando leí ese tema de tipos de líderes, yo dije, o sea, sí, sí me identifico mucho como en un cierto tipo de líder, pero yo creo que es importante como Nehemías igual, o sea, hay que tener de ambos, ¿no? Y pues como dice el libro, hay que ver esos tips
o de estas formas para que nosotros pues podamos mantener a flote nuestro proyecto, ¿no? Y podamos, pues en este caso que el líder, que nosotros como líderes pues mantengamos los proyectos pues, con el mayor éxito posible, ¿no? Sí, sí. A mí, pues bueno, comentándole un poquito lo que decía Dan de si alguna vez me ha pasado que pues, ya tienes un proyecto y ya llegó hasta lo más alto. A lo mejor como tal proyecto, no. Pero sí me ha pasado, yo creo que los que nos están oyendo también les ha pasado que, o sea, están aprendiendo algo, desarrollando algo, haciendo cualquier cosa, de cualquier ámbito, y planeas algo, ¿no? Planeas una meta a llegar, no, pues, por ejemplo, yo me planeo aprender esta canción en la guitarra, a mí me gusta tocar la guitarra. Entonces ya, después que la tengo así súper ensayada, ya es como de, ¿y ahora qué? O sea, y es esa parte que creo que se refiere a Sí. Dani, es como de, ya tienes algo, pero ¿y ahora qué? O sea, ¿qué sigue? Y ya después, pues, si no sigues con otra canción, pues dejas la guitarra ahí, se va a empolvar y ya no vas a hacer nada, ¿no? Es esa parte que decía Joel de los dos líderes, el que motiva, el que vamos, hay que hacer esto, y el que lo hace, ¿no? El que va desarrollando poco a poco. Yo Y no me considero tanto del motivador. mira, fíjate, hablando esa como esa relación que tú dices, José, otra relación que pues, se me viene a la mente es igual lo de hacer ejercicio. Siempre iniciamos enero, todos súper motivados y somos siendo tipos líderes uno, es decir, sí, vamos a sacar este proyecto adelante, sí podemos, que es en este caso bajar de peso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya al mes ya perdimos el interés y dejamos el ejercicio y todo eso, y es porque necesitamos también parte del otro tipo de líderes, ¿no? O sea, el líder que tenga esa Sí. mano dura, que sea capaz de ser pues de mantener los objetivos, ¿no? Y que no se vaya perdiendo. Entonces, me gustó mucho la analogía que hiciste, Josué. Sí. Perfecto. Y bueno, para los que nos están escuchando, pues obviamente no saben muy bien de qué estamos hablando, qué tipos de líderes, pero bueno, nosotros los presentamos de esta manera, ¿no? El líder emprendedor, que es el que decía Joel, que es el motivador, que es el que inicia, ¿no? Que inclusive muchas veces inicia solo y bajo la marcha o sobre la marcha, perdón, va formándose un equipo de trabajo en el cual pues lo empiezan a apoyar, ¿no? Pero está el otro tipo de líder, que es el tipo de líder administrador, que es el que ya Ujú. cuando llegaste al punto, ¿no? Cuando ya el líder cree que, el tipo de líder emprendedor cree que ya lo logró, el, el líder administrador lo que va a hacer es continuar haciéndose cargo de eso que ya se logró, para que no haya un declive, como decía Josué. Él decía que él tocaba una canción y lo hemos visto porque, bueno, los que nos siguen ya de tiempo saben que tenemos un ministerio de alabanza. Entonces, durante toda esta pandemia, el que no ensayó, cuando volvimos a empezar a ensayar y todo esto, o el que no practicó en su casa, ya no se acordaba de cómo iban las canciones. Ni siquiera se acordaba de qué en qué tonalidad estaba y todo esto. Y eso muchas veces es lo que pasa. Que cuando llegamos a un punto en el que ya creemos que lo sabemos, que podemos hacerlo y todo esto, pasa que este pues empezamos a dejarlo y lo que se deja de hacer se olvida, ¿no? Como decía Joel, o sea, al final de cuentas, cualquier cosa en la vida que tú hagas y llegues a un punto en el que digas o te sientas satisfecho con lo que estás haciendo y dejes de practicarlo, entonces va a empezar un declive, ¿no? Y muchas veces eso puede pasar dentro de un proyecto por causa o por culpa de un mal liderazgo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, muchas veces a los que somos líderes y motivadores, nos cuesta trabajo, em, pues ya llegar a esa parte de la administración, ¿no? Ya llegar a esa parte un poco más plana en la cual pues ya nada más es ir como manteniendo lo que ya lo que ya se logró. Para esto, lo que puedes hacer, un buen punto que podrías hacer es buscar gente que sea buena en esa parte. Sí, por ejemplo, yo les voy a hablar un poquito de la organización que tenemos en la banda, que justamente hace poco se hizo una reestructuración en ello porque pues realmente era muy necesario ya, ¿sí? Al principio, yo siendo la persona que inició con todo este ministerio, pues yo tenía la cuestión de redes sociales, yo tenía que hacer publicidad, yo tenía que hacer, pues, componer las canciones, checar ensayos, ver cuándo íbamos a tocar, quién nos invitaba, o sea, yo tenía que hacer absolutamente todo. Y al principio, pues no era tan difícil, pero pues no pesaba tanto porque sabía que al final yo tenía que ver todo esto. Pero conforme fue pasando el tiempo y empiezo a conocer a cada uno de los chicos que están con nosotros más a fondo en sus cualidades, en sus virtudes,
empiezo a ver que alguien puede hacer mejor que yo lo de las redes sociales, ¿no? Porque tiene más tiempo o porque tiene más creatividad, más cuestiones, ¿no? Alguien puede checar más la cuestión del audio, alguien puede checar más. Entonces, empecé a delegar esas responsabilidades. Ahorita, gracias a Dios, estamos en un punto en el que hemos alcanzado nuestro máximo em, avance en mucho tiempo. Entonces lo que hice fue precisamente es eso. O sea, yo sé que en este momento ya no puedo yo hacerme cargo de todo. Porque si queremos producir, si queremos sacar nueva música, si queremos hacer tantas cosas, eh, no basta con una sola persona que se esté encargando de todo lo demás, ¿no? Entonces lo que hice fue pues dividir el trabajo y precisamente para poder mantener lo que ya tenemos. Si yo hubiese sido envidioso, ¿no? Como líder, y decir, no, es que es mi proyecto, yo lo hice y todo esto, probablemente en un tiempo pues vaya para abajo, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los puntos más difíciles en los cuales un líder también llega a ese punto, porque cuántas veces tú echas a andar un proyecto y también el orgullo, ¿no? El hecho de decir, es que es mío, es que yo lo empecé, es que como decía Joel, ¿no? Yo busqué los patrocinadores y yo hice esto. Y el hecho de soltar a lo mejor ese proyecto, ¿no? Para que otras personas metan mano, para que otras personas tomen decisiones, es difícil. Entonces muchas veces, si no aprendemos a hacer dos tipos de líder, nosotros tenemos que buscar a alguien que reemplace esto. Sí, y justamente, Dan, o sea, este es un problema que sucede en todas partes. El libro lo marca en una parte, lo voy a leer, justamente aquí, de que pregunta el autor, ¿sabías que entre el 90 y el 95% de las iglesias que se fundan nunca pasan de los 200 o 300 personas? O sea, no sé si te ha pasado a ti en tu iglesia, si llevas a lo mejor 5 años, 10 años y que la iglesia sigue con el mismo número. Es porque eso, cuando llegas hasta un nivel en tu proyecto, para poder escalar al siguiente nivel tienes que mejorar tú como líder o buscar a personas que te ayuden a realmente mantener tu proyecto y mejorarlo. Como mencionaba Dan, tú no puedes hacer todo. Y eso es a veces lo que en serio, lo que nos cuesta mucho a cualquier persona, ya no es ni siquiera un líder, sino a cualquier persona. Nos cuesta mucho delegar responsabilidades. ¿Te gustaría detrás del equipo de marketing? ¿Te gustaría detrás del equipo de tesorería? ¿Te gustaría estar aparte tocando? ¿Te gustaría aparte irte a administrar? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué tiempo? Ese es el problema, que por eso muchas iglesias o muchos trabajos, muchas empresas no crecen, o al contrario, una vez que crecieron ahí se estancan porque no pueden con su mismo progreso. Entonces, ¿qué es lo que menciona el libro y que ya mencionó Dan? Pues lo primero que hay que hacer es buscar hay que buscar líderes, hay que buscar personas a las que les podamos delegar esas, esas actividades justamente, ¿no? Y pues la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo busco líder? ¿A quién consigo para que se una a mi proyecto? Ya en podcast pasados hablábamos justamente de, pues bueno, hay que buscar a las personas, hay que verlas por cómo trabajan, cómo funcionan y todo eso, ¿no? Pero eso es como para el equipo de trabajo. Ahora, ¿cómo buscamos realmente a personas que sean capaces de dirigir hacia otras personas y que puedan apoyarte a ti en este proyecto? Sí, bueno, creo que aquí nos da como algunos puntos que a lo mejor, pues creo que es algo que tenemos que tener en cuenta todos, ¿no? Siendo líderes o siendo personas que pueden llegar a ser líderes o que pueden ser reclutadas, ¿no? Por ciertos líderes para ocupar un puesto. Yo creo que uno de los puntos más importantes, o bueno, aquí nos menciona varios, pero creo que la integridad es uno de esos puntos los cuales son fundamentales para un buen liderazgo, ¿no? Si tú eres íntegro en lo que haces, la gente a la que te dirijas o la gente a la que dirijas, em, pues va a poder también tener esa confianza contigo, va a poder también respaldar lo que tú estás diciendo, lo que tú estás haciendo, porque pues realmente ellos pueden ver en tu liderazgo esa integridad, ¿no? Y pues otro de los puntos que nos habla es acerca de la piedad y otro de la fidelidad. Entonces, el ser piadosos y el ser fieles también es importante, ¿no? En este caso, la fidelidad va más enfocada hacia Dios, ¿no? O sea, sí la fidelidad al proyecto, sí la fidelidad a lo mejor a la empresa, si es que lo estás trabajando, sí la fidelidad a una iglesia, ¿no? También, pero la fidelidad más importante es a Dios. Porque al final de cuentas, como lo hemos hablado durante los podcasts anteriores, Dios es el que te va a dar
esa victoria a la hora de enfrentar un proyecto y a la hora de enfrentar cualquier problema, ¿no? Sí, y entonces yo creo que tú como líder, uno, tienes que dar pauta a eso. Yo lo mencioné en podcast pasados. Tú tienes que ser esa persona que transmita esa confianza, esa integridad y esa fidelidad. Y tú como líder también tienes que ser capaz de buscar personas que tengan esos mismos atributos. Y al contrario, si tú no eres líder y que te gustaría hacerlo, pues eso mismo, sé íntegro, sé fiel. Si quieres tener un equipo de trabajo, haz que la gente confíe en ti. Si la gente no confía en ti, jamás se van a querer acercar a ti. A veces, bueno, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero a mí me ha pasado de que cuando te dicen, no, ya haz esto, tú por quedar bien dices que sí. Y dices que sí, casi que a todo, ¿no? Y al término de las 2, 3 semanas, no lo hiciste porque tenías otras mil y una actividades y pues ya quedaste mal. A veces es mejor ser sincero porque la gente en serio ve eso, los líderes ven eso cuando buscan a otras personas, buscan esa sinceridad, el que seas capaz de decir, oye, no tuve tiempo para hacerlo, oye, mi equipo de trabajo no pudo lograrlo porque esto sucedió, oye, esto. Entonces tú como persona tienes que buscar tener esas habilidades para que otros líderes pues puedan verte, puedan mirarte y decir, sí, tú tienes material para ser un buen líder, ¿no? Y tú como líder pues tienes que buscar a esas personas, ¿no? Que tengan ese material de líder, vaya. Sí, 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 creo que son puntos clave que como les decía, o sea, si el hecho de que seas líder, tienes que tener estos tres puntos y el hecho de que estés considerando trabajar o servir en algún lugar, también tienes que tener estos tres puntos, ¿no? Y me refiero a trabajar a lo mejor en cualquier lado, no nada más en una iglesia, sino en cualquier lugar donde tú puedas desarrollar o prestar un servicio, tienes que tener esos tres puntos, ¿no? Y a lo mejor no hablamos tanto de la piedad, pero la piedad es esa parte de poder sentir y de poder, em, pues sí, o sea, como acompañar a las personas en el duelo o en la cuestión que estén pasando, ¿no? Creo que Nehemías lo hace muy bien, porque él, sin siquiera conocer la ciudad donde estaban los muros caídos, sin siquiera haber ido nunca en su vida, porque él nació en el cautiverio, em, cuando le dijeron que la gente estaba triste y que los muros estaban caídos y todo eso, él se sintió triste, ¿no? Y era algo que a lo mejor de inicio no le competía porque nunca había estado ahí, pero al final de cuentas, bueno, ya vimos todo lo que Nehemías hizo, ¿no? Pero precisamente es por ese punto de la piedad, ¿no? Y creo que de esta manera, si tú te enfocas en esto, vas a poder encontrar también buenos líderes para poder respaldar tu proyecto, ¿no? Otro de los puntos que puedes tomar en cuenta para poder estabilizar y poder hacer duradero tu proyecto o iglesia es registrar tu proceso, ¿no? O sea, registra todo lo que has progresado. Ten una hoja, una libreta, un documento, no sé, como tú lo quieras hacer. Hay mil aplicaciones en teléfonos, en computadoras y todo para que puedas también registrar o llevar un registro del progreso de este de tu proyecto. Entonces, todo regístralo. De esta manera vas a lograr dos cosas. Una, que se te vayan menos cosas de la... Bueno, sí, que no se te vayan tantas cosas de las manos a la hora de poder ir creciendo. Y dos, motivándote también, ¿no? O sea, esto va a servir de motivación porque te vas a dar cuenta cuántas cosas has logrado durante ese lapso de tiempo que has estado trabajando en ese proyecto. Sí. Y yo creo que también aquí registro hace referencia a muchas otras cosas. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que llegas a una empresa y te dejan hacer este proyecto y tú lo primero que quieres hacer, yo ya tengo mi idea, yo ya vengo preparado con esta idea y te la pones a hacer. Pasan 3 semanas en el proyecto y llega el gerente y te dice, oye, eso ya lo hicimos hace 2 años y nos salió súper fatal. ¿Por qué no preguntaste eso? ¿Por qué no hiciste algo? Es que no vi ningún registro, no vi ningún lugar donde estaba anotado que ya se había hecho. Eso es muy útil porque si tú llevas un registro, no solamente va a ser útil para ti, los que están en tu proyecto ahora, sino para los que vengan en un futuro. Van a haber personas que se van a salir de tu proyecto, van a haber personas que van a entrar. ¿Y qué es mejor que tener un registro de todo lo que ya se ha hecho? Para que puedas ver qué errores ya se cometieron, puedas ver qué errores poder evitar con lo que ya se vivió y todo eso. Un registro es importante y es vital, porque si no llevamos un registro de las cosas, se nos van a olvidar. Y lo más probable es que si nos olvida, volvamos a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado.
Entonces, también es hacer registro de eso, hacer registro de quién trabaja contigo, qué hace, por qué lo hizo de esta forma, que él te explique. Tú como líder tienes que encargarte de hacer todo eso. Te aseguro que casi nadie le gusta hacer documentación de nada. Casi nadie le gusta registrar lo que hizo, qué hizo mal, porque no sé si les ha pasado igual en la escuela, cuando les piden hacer un reporte sobre un proyecto de ciencias, un proyecto de química, nunca notas cuáles fueron los pasos que hiciste mal, solo notas lo que hiciste bien, ¿no? Ah, al final metí esto con esto y me quedó perfecto. Pero antes te equivocaste 5 veces y eso no lo anotas, porque nosotros creemos que solo importa el tiro ganador, ¿no? Pero no, en el liderazgo lo que importa son los tiros en los que salieron mal las cosas. Sí, importa cómo conseguiste el procedimiento adecuado, cómo lograste conseguir a 100 personas para tu tarde de alabanza. Pero no importa más las tardes de alabanza en las que no consigues a nadie. ¿Por qué? Pues a lo mejor te faltó marketing, a lo mejor te faltó publicitarlo con semanas de anticipación. Son muchas cosas que tienes que ir anotando poco a poco para que tú como líder y la gente que esté contigo pueda ver qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede cambiar justamente con esos registros, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que el libro también comentaba otro tipo de registro que también me llamó mucho la atención, Mm, que era el de las personas, ¿no? O sea, realmente contar con quién cuentas, ¿no? sí, Ahora sí que contar con quién cuentas. Y creo que en capítulos pasados también hablamos de la unidad y todo eso, de las personas con quién cuentas, las que no te van a hacer caso, con las que vas a pelear. Pero había una frase que me llamó mucha atención porque decía más o menos que haciendo, pues contando a las personas con quién cuentas, también te vas a dar cuenta de las personas con quien no cuentas, ¿no? Y es algo también creo que muy, se me fue la palabra ahorita, muy ideal, ¿no? Hacerlo. O sea, realmente tener registro, como decía Joel, de todo, de tanto el trabajo como sí. de las personas que hacen tales cosas, ¿no? Para así ya saber con quién dirigirte a ciertas cosas, como decía Dan también en un inicio. Sí, por ejemplo, aquí también lo dice, ¿no? Jesús, Juan 10, soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Tú como líder tienes que hacer eso. Tienes que ser un buen líder y tienes que conocer a quién está trabajando contigo. Es parte de ese trabajo de hacer un registro, ¿no? Correcto, correcto. Y pues bueno, o sea, ya vimos que el hacer un registro, o sea, incluye varias cosas, ¿no? Y creo que muchas veces, como lo hemos dicho, si tú no tienes como un buen equipo de trabajo, tú solo no vas a poder llevar un registro de lo que has hecho, no vas a poder llevar un registro de quiénes son los que están contigo, ¿no? Sobre todo si ya es un proyecto mucho más grande, es más difícil tener el registro de quién está asistiendo, quién está trabajando contigo, quién está apoyando, aportando también, ¿no? Entonces, aquí viene otro punto que también un líder tiene que hacer, ¿no? Que es pedir el apoyo económico. ¿Por qué? Porque en cualquier proyecto que tú inicies vas a necesitar un apoyo económico, ¿no? Ya sea que inicies un proyecto, bueno, esto Joel la sabe muy bien. Ya después un día que podamos platicar con él un poquito más a fondo de lo que él se dedica, ya nos estará contando tantos proyectos que ha fondeado, ¿no? Pues sí, en su pequeña y corta vida, pero al final creo que este, esto de pedir el apoyo económico muchas veces es difícil no solo para un líder, sino para cualquier persona. El hecho de ir y decirle a alguien, oye, necesito que me apoyes con tanto, o necesito que pues puedas fondear mi trabajo, mi proyecto, o que puedas ofrendar, ¿no? Si es en la cuestión de la iglesia, oye, necesito que ofrendes. eh, Eso cuesta trabajo, ¿no? Porque siempre que se habla en cuestiones de dinero es difícil. Entonces, un líder tiene que tener como ese valor de poder llegar y poder buscar el financiamiento de esos proyectos, ¿no? Sea de una o sea de otra manera. Y fíjate, Dan, yo creo que otro problema que tiene pedir dinero, ahora me voy a centrar más en la iglesia, es que siempre en la iglesia te han enseñado, es que es para obra de Dios. Por lo tanto, tú tienes que poner de tu dinero, tu equipo de trabajo tiene que poner de su dinero y así. Sí, por supuesto. Nosotros que estamos trabajando en el proyecto tenemos que ser los primeros en colocar ese dinero y lo marca aquí inclusive, ¿no? En el libro. Primero contribuyeron los líderes, que ellos tenían que dar el ejemplo. Pero llega un punto en el que cuando los líderes apoyan y los que están en el proyecto apoyan y aún así no alcanza, tenemos que pedir dinero y a veces nosotros no lo hacemos. Como líderes no lo hacemos porque
nos quedamos con esa espinita de, ay, es que la iglesia nos va a ver feo por pedir tanto dinero a la iglesia, ¿no? Ay, es que, no sé, hay muchas cositas que pueden pasar en tu cabeza que te impedan a ti, pues, ir a pedir dinero económico, ¿no? Apoyo económico. Entonces, el problema es que es eso, mucha gente no ve eso, cualquier proyecto necesita dinero. Entonces, es tu tarea como líder justamente ir a pedirlo, ir a pedirlo a las personas correctas, tú poner de tu dinero, poner de tu esfuerzo, de tus horas, pedirle a tu equipo de trabajo, porque pues como marca aquí en el libro, pues al final, pues si no pides nada de apoyo, pues no te va a llegar ese apoyo. No, y Es así de fácil, ¿no? sí, no, y al final, pues creo que a veces nos quedamos con los prejuicios de me van a ver feo si yo ando pidiendo dinero, ¿no? Sí, Porque, o sea, creo que a veces va mucho en ese sentido de que, por eso como que no estamos tan confiados en pedir un apoyo económico, pero creo que sí es necesario. Y lo que estoy diciendo es muy importante, nosotros como líderes o ustedes como líderes, empezar, ¿no? Dando el ejemplo, siempre el ejemplo, o sea, el líder siempre tiene que ser ejemplo, empezando tú primero como persona, ¿no? sí. Porque, por ejemplo, yo también recuerdo que de pequeño, cuando mi papá hacía campamentos y todo eso, pues él decía, pues hay que pues, pedirles una pequeña cantidad de dinero pues para poder pagar todo el campamento. Y a veces los hermanos es como, ay, ¿por qué cobras por el campamento? Que si es para la obra de Dios, que tu hijo va a estar. Pues sí, pero es que el lugar donde se hace el campamento no se paga solo, la comida no se paga solo y todo eso. Gracias a Dios, por supuesto, por la voluntad de Dios, pues mucha gente vino como benefactora a estos campamentos y aportó ese dinero que faltaba. Y al término o al inicio del campamento se les decía a todo el mundo, no van a pagar nada, esto totalmente ya lo pagó. ¿Y esto es por qué? Porque como líder se dedicó a buscar esos benefactores para quitarle la carga a las demás personas que llegaban al proyecto. Entonces, tú como líder tienes que hacer eso, buscar benefactores, buscar patrocinadores, pedirle, en el caso a tu iglesia, tu empresa, pues a tu empresa, a tu equipo de recursos humanos, pide dinero nuevamente. No te quedes con, ay, yo lo tengo que sacar todo de mi dinero o no me lo van a dar, ¿para qué preguntar? Pide dinero, justamente, pide apoyo económico. Bueno, no solo apoyo económico, todo tipo de apoyo, pero muchos proyectos requieren mucho apoyo económico, sinceramente. Sí, creo que eso es algo que, como dices, sobre todo en las iglesias, está como muy marcado, ¿no? O sea, el hecho de, por ejemplo, yo he escuchado mucho, ay, es que, por ejemplo, tal grupo, ¿no? Famosillo, que da un concierto y cobra la entrada, ¿no? Y al final de cuentas, muchos dicen, no, pues es que venden el evangelio y esto y lo otro, ¿no? Y al final lo que decía Joel, o sea, es que el tema no es ese. O sea, el tema es que una renta de un audio profesional para un buen concierto está arriba, no sé, o sea, íbamos a tener un concierto hace poco aquí en Toluca, un concierto medio grande, y el audio lo estaban dejando en 150,000 pesos, solamente por 5 horas. O sea, entonces, más o menos calcula cuánto se necesita de dinero para poder, o sea, solamente estamos hablando del audio, no estamos hablando del lugar, no estamos hablando de si se tienen que rentar sillas, la renta de las sillas, no estamos hablando de comida, porque la comida también se le tiene que dar de comer a las personas que, no a las personas que vayan al evento, sino a las personas que van a estar apoyando en el lugar, ¿no? En dado caso, si les vas a pagar, pues obviamente no piensas en comida, pero tienes que pensar en sueldos, ¿no? De las personas que van a estar ahí trabajando aparte. O sea, me refiero al staff, seguridad, o sea, son muchas cosas que sí necesitas pagarla y no puedes llegar y decirles, pues que Dios te lo pague, ¿no? Porque al final de cuentas, también eso que están haciendo ellos es su trabajo, de eso viven. Entonces, eso es algo que muchos no entienden y que piensan que entonces cierto grupo está vendiendo el evangelio o cierto pastor que hace igual un congreso así gigantesco y todo y pide una recuperación, está vendiendo el evangelio o cosas así. Y al final no es de esta manera, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los puntos eh, que como dice Joel, o sea, en el momento en que tú líder de una organización religiosa vayas y pidas un apoyo, en ese momento va a empezar la gente súper religiosa, vamos a llamarla así, súper religiosa, a criticarte, ¿no? Por esa situación. Pero esto no tiene que detenerte tampoco, porque al final es para la obra de Dios, ¿no? ¿Cuántos proyectos, imagínate nada más cuántos proyectos, o piensa tú que nos estés escuchando, cuántos proyectos has tenido? Así que dices, no, con esto sí puedo impactar
por lo menos, no una generación, pero a la gente que está cerca de mi casa, ¿no? O a la gente que asiste o los hermanos que asisten a la iglesia. Y no lo has podido realizar por falta económica. O sea, porque dices, no, pues es que sí se sale mucho del presupuesto y terminas haciendo algo menor por el simple hecho de tener miedo o de tener, pues sí, o sea, el miedo a esa crítica por parte de otras personas, ¿no? Esa crítica externa que ya hablábamos en los podcasts anteriores. Entonces, al final de cuentas, creo que esto es un punto de quiebre que va a definir también que tu proyecto, tu liderazgo salga o sea un poco más impactante, ¿no? Que a lo mejor lo que puedes llegar a hacer tú solo o sin el apoyo. Sí, Ento- y aparte es como lo comentabas tú, Dan, ¿no? ¿Cuántas veces, o sea, nos ha tocado hacer un proyecto que por falta de dinero quedó bien, pero imagínate si hubiéramos tenido presupuesto para hacerlo? Entonces, son esas pequeñas cosas y tú como líder en serio tienes que resolverlas todas y te va a tocar que te critiquen, te va a tocar ir 7 días, cada día 2 horas a una persona diferente para pedir dinero, para pedir apoyos y sí, te va a costar, pero pedir apoyo económico es otra de las cosas más importantes que tiene que hacer un líder en ese sentido. Así es, entonces no te detengas, ¿vale? Cuando Dios va a respaldar un proyecto, te va a abrir las puertas, pero tienes que ir a pedirlas también, tienes que ir a tocarlas, si no, aunque Dios ya haya dicho que sí, si tú no vas y lo buscas, no lo vas a encontrar, ¿vale? Porque no cae del cielo. Entonces, pues bueno, prácticamente hasta aquí ya hemos hablado acerca de pues todo lo que necesitas para ser un buen líder, todo lo que te vas a enfrentar siendo un buen líder y cómo poder mantener lo que has logrado, ¿no? Esos logros, ese, esa cúspide, ¿no? Del proyecto. Entonces, simplemente queremos como recapitular un poquito acerca de pues, lo que hemos hablado durante toda esta serie para que recuerdes, pues sí, ¿no? Mucho lo que hemos aprendido. No sé, ¿tú qué has aprendido? Escuchaba hace poco un podcast de, de un vato, no voy a decir quién es, pero decía que pues a él no le late cuando los podcasts te dicen, y hoy aprendimos tal cosa, ¿no? O hoy aprenderemos tal cosa. Porque al final de cuentas, a lo mejor lo que me enseña a mí, lo que he leído o lo que te platiqué, no va a ser lo mismo que le enseñó a Joel, no va a ser lo mismo que le enseñó a Josué. Entonces a cada uno aprende cosas diferentes. Entonces, lo que esperamos es que se hayas aprendido algo y que se hayas entendido como lo que queríamos, pues ahora sí que pasarte, ¿no? Toda esta información y que te sirva, que sea de bendición a tu vida también, para que aprendas, pues, qué hacer, qué no hacer, o cómo resolver también algunas situaciones em, importantes que se puedan presentar durante ese liderazgo, ¿no? Entonces, yo creo que el punto número uno que tendríamos que recapitular es el punto de la compasión, ¿no? Al final de cuentas, como ya hablábamos y como lo hablamos al principio de todo este podcast, em, Nemías, ¿no? Que fue el personaje que tocamos durante esta, esta serie, pues muestra esa compasión por su pueblo, ¿no? Al final, como decíamos, él tenía un trabajo muy estable, un trabajo donde ganaba bien, un trabajo donde tenía autoridad, un trabajo donde no le rendía cuentas a nadie porque era el copero del rey, o sea, era el segundo del rey. Entonces, em, pues él tenía como que, digamos, todos los privilegios, ¿sí? Sin embargo, él por sentir esa compasión, em, decide dejar todos esos privilegios para ir a un pueblo donde nunca había estado, un lugar donde nunca había estado, a reconstruir los muros de ese pueblo, ¿no? Para que la gente que estaba ahí, que era gente que no conocía, no siguiera sufriendo tanto, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los puntos primordiales de esto, ¿no? La compasión. Creo que como líderes tenemos que tener esa compasión. Después, lo que vimos en el segundo capítulo, en el segundo, bueno, en ese primer episodio también, pero digo, en el segundo capítulo del libro, fue acerca de la oración o la meditación, tu tiempo de meditación como líder. Es muy importante. O sea, sí es importante que tengas reuniones, que tengas planeación, que tengas
pues tiempo para hablar con los encargados del proyecto, pero es bien importante o más importante también tener tu tiempo de meditación. Ese tiempo de meditación va a constar del tiempo que vas a estar en oración con Dios, que le vas a platicar los proyectos, que le vas a platicar cómo vas, qué es lo que quieres lograr, pero también donde tú te vas a sentar a hablar contigo mismo y decir, a ver, ¿cómo vamos? ¿En qué he fallado? Como decía Joel, o sea, anotar esas partes en las que fallaste, en las que erraste el tiro, para que no lo vuelvas a cometer. O sea, ese tiempo de meditación es bien importante, ¿vale? En cualquiera de los proyectos que tú realices, ¿no? Después, seguíamos hablando. Ahorita yo voy a dar los puntos y ahorita si quieren agregar algo, les doy el tiempo, ¿va? Este, Sí, adelante, adelante. Adelante, adelante. Después vimos acerca de la motivación, ¿no? El tener una actitud positiva todo el tiempo para que se pueda lograr el objetivo. Entonces, la actitud positiva que tú puedas tener como líder la vas a reflejar y la vas a compartir con todo tu equipo, ¿no? Un líder pesimista no sirve, un líder pesimista no va a haber gente que lo siga y que le ayude a lograr los objetivos. Creo que eso es súper importante, ¿no? El punto número 4, que creo que es donde muchas veces se quiebra también un buen proyecto, es la concentración, ¿sí? Cuando tenemos un buen proyecto empezamos con todo, pero en el camino puede haber distractores, puede haber cosas que te hagan que quites la mirada del objetivo y que te distraigas. Entonces creo que, y eso es algo que a mí me cuesta mucho, que es mantener la concentración en un solo objetivo para poder lograr, ¿no? Entonces muchas veces llego a salirme del camino, pero bueno, trato de regresar, ¿no? Pero bueno, es algo en lo que estoy trabajando. Luego viene la cuestión de la creatividad, ¿sí? La creatividad es algo con lo que se nace, sí, es verdad, pero también es algo que puedes adquirir siempre y cuando lo trabajes. Entonces, creo que esta parte del ser creativo, si tú no eres muy creativo y dices, ¿sabes qué? No me interesa tampoco aprender a ser muy creativo, busca a alguien que sí lo sea y delégale esa actividad, porque de eso también va a depender mucho tu proyecto, ¿no? O sea, ser creativos es algo indispensable cuando inicias un proyecto o cuando inicias algo, ¿vale? Este punto que es el valor es algo que yo lo asocié mucho con esta frase que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? O sea, realmente el valor es eso, es poder, el tener valor no significa eh, que no te den miedo a hacer las cosas, ¿no? Que no temas a la hora de un rechazo o a la hora de cualquier cosa, sino el tener valor es, a pesar de ese miedo, hacerlo para poder alcanzar algo, ¿no? Después hablábamos acerca de la conciencia limpia, que un líder debe tener siempre una conciencia limpia. Hablábamos de integridad, hablábamos de poder ser personas confiables. Entonces, el hecho de tener una conciencia limpia nos va a dar toda esa parte, nos va a reflejar todo eso, ¿no? Después hablábamos de las convicciones. Y creo que este es el último punto, o sea, las convicciones. Según donde estén fundamentadas las convicciones que tú tengas para tu proyecto, va a ser el impulso y el impacto que vas a poder tener. ¿Sí? No sé si quieren agregar algo, amigos. Bueno, yo por ejemplo quisiera agregar algo al tema de la concentración porque también lo considero un tema muy útil, no solo como líder, sino como para tu vida personal también. En serio, es muy difícil sacar a veces proyectos adelante solo porque te falta ese espíritu de mantenerte concentrado, mantenerte hacia una sola cosa. ¿Cuántas veces te ha pasado que tratas de aprender un instrumento, el piano, y a la hora ya te aburriste de andar tocando do, re, mi, fa, sol, así, ¿no? Cada rato, cada rato, cada rato, te aburres, te pierdes la concentración. Entonces, yo creo que tienes que trabajar en esto porque eso te va a afectar no solamente tu vida personal, sino también cuando trabajes con proyectos. Entonces, algo que a mí me ha ayudado, por ejemplo, mucho a mantener mi concentración es, por ejemplo, yo sé que actualmente más de 2 horas trabajando en lo mismo no funciona, o sea, ya no funcionó bien. Entonces, lo que hago es, pues, perfecto, pongo mi alarma, pongo una buena música para ponerme a trabajar y en 2 horas trato de hacer lo mejor que puedo. Y pasan esas horas, me paro, me tranquilizo, hago otra cosa, me distraigo y regreso.
porque pues yo ya sé cómo funciono, ¿no? Yo ya sé que si desde esas horas ya no haré nada, estaré en Facebook viendo alguna otra cosa. Entonces yo creo que aquí es importante que tú te conozcas y puedas ver tus fallos. Actualmente, tú como líder, ¿en qué estás fallando? Ah, ok, tal vez yo no fallo en que me falta concentración, tal vez que yo no he desarrollado esa creatividad, no he desarrollado ese pensamiento lateral, lo que se le conoce también como salir fuera de la caja, ¿no? Pensar fuera de la caja. Entonces yo creo que también podrías ayudarlo escuchando podcasts, leyendo libros que involucren a mejorar esa habilidad para pensar fuera de la caja. A lo mejor a ti lo que te falta es miedo, o sea, perdón, te falta valor, perdón. Es decir, te da miedo ir a pedir apoyos económicos, te da miedo ir a hablar con personas para que te presten el equipo de audio, las mesas, te da mucho miedo ese tipo de cosas. Practícalo. Una vez, ve con amigos, ve con alguien que quieres, aprecias mucho en el proyecto, para que vaya poco a poco vayas teniendo más valor. Entonces yo creo que es eso, o sea, tú como persona, como líder, ahorita analízate y ve qué estoy haciendo mal con mi proyecto, o qué podría mejorar, o el proyecto que viene, cómo podría iniciar. Y si tú no eres líder, pues di cómo puedo ser un líder, ¿no? Anímate tú mismo. Y si dices, no, me falta esto, ve trabajando poco a poquito. De la noche a la mañana no te vuelves un buen líder. Te vuelves un buen líder porque fallas 7 veces y porque echas a perder a lo mejor 2 proyectos. Nadie es líder a la primera y nadie termina su primer proyecto y lo entrega a la perfección. Entonces, yo creo que es eso, pero yo creo que con lo que tú debes trabajar sí o sí es tener esa convicción, tener al final esa actitud positiva, trabajar con compasión con las personas, trabajar con compasión con las personas de tu equipo de trabajo, con las personas de afuera. Y pues solo tener ese tiempo de oración con Dios, meditar en lo que tú hiciste bien, en lo que hiciste mal, y poder hablar con Dios y decir, oye, la regué en este proyecto, oye, no sé qué hacer con esta persona que me está molestando en el proyecto, que no me deja trabajar. Yo creo que son esas pequeñas cositas las que a ti te darán al final un mejor líder, si ya lo eres, o que te harán hacer un líder si aún no lo eres. Pues a mí lo que me gustaría agregar es referente al valor y al temor, ¿no? Me gustó mucho la frase que el valor no es la ausencia de temor, sino el seguir adelante a pesar del temor. Y yo creo que el temor te lo vas a encontrar en todo, o sea, antes de empezar un proyecto, en el proyecto y cuando, bueno, más o menos ya vayas viendo como que los objetivos y las metas del proyecto, lo vas a ver casi siempre. Al inicio, porque no sabes si puedes ser un buen líder, porque no sabes si tienes todas las aptitudes, ¿no? Algo que yo hablaba con un amigo en esta semana era eso, que me decía, no, es que a mí me pusieron de líder en tal cosa, pero es que yo no puedo, o sea, yo no siento que pueda, o sea, era ese temor. Y bueno, en su momento lo único que yo le dije es que no se preocupara, o sea, tal vez eres un buen líder en ciertas cosas y en ciertas cosas no lo eres. Tienes defectos o tienes como que no todo lo vas a saber hacer al instante, ¿no? Y lo que decía Joela en esta última parte es que analízate, ve qué tienes, qué es lo que tú puedes ofrecer, en qué eres bueno siendo un líder. Por ejemplo, yo le decía, es que tú eres bueno como motivando a la gente, tal vez no organizando, tal vez no planeando, tal vez no eres muy creativo, pero eres bueno motivando a la gente. Entonces ya tienes un punto a favor. Trabaja en ese y trabaja poco a poco en los demás. Y que ese temor no te detenga, ¿no? O sea, el temor siempre te lo vas a encontrar en cualquier etapa, al inicio, durante y casi al final. Entonces, pues, ten ese valor. Yo lo que quiero que te quedes es que tengas ese valor de seguir, ¿no? Y de perseverar. Claro. Creo que muchas veces por estos puntos que acabamos de hablar, ¿no? Y te los repito todos rápidamente. Compasión, meditación, actitud positiva, concentración, creatividad, valor, integridad y convicciones. Por alguno de ellos, si no lo tenemos bien claro, puede nuestro proyecto, nuestro ministerio o nuestra misma iglesia puede caer, ¿no? Entonces, pues creo que es importante que podamos pues preguntarnos o hacernos pues preguntas como ¿soy compasivo? Ujú. ¿Cuánto tiempo hablo con Dios? ¿Cuánto tiempo hablo conmigo? Eh, Todo el tiempo soy positivo. Digo, no quiero decir que ah, marcaba algo importante, ¿no? El autor y decía que el tener una actitud positiva o estar gozoso no es lo mismo que estar feliz. La felicidad depende de,
de una acción o de alguna situación que vivas. Pero el gozo depende de la presencia de Dios en tu vida, ¿no? O sea, el hecho de que estés gozoso no quiere decir que todo el tiempo vas a estar sonriendo, todo el tiempo vas a estar así, ¿no? El hecho de tener una actitud positiva no quiere decir que todo el tiempo vas a estar bien, pero te ayuda el hecho pues precisamente, a lo mejor iniciar con una sonrisa, ¿no? O sea, dices, ching, pues está pasando esto, pero pues voy a sonreír, ¿no? Y ahí inicia a lo mejor el hecho de tener una actitud positiva todo el día, o todo, o sí, el tiempo que estés, ¿no? No se trata de esconder lo que te pasa, sino pues poder mostrar eh, que a pesar de la situación que estás pasando, que te duela o que estés triste, pues puede venir algo positivo o algo bueno a tu vida, ¿no? En todo momento. Después, pues hablamos de la concentración, ¿no? Que ya hablamos mucho de eso. La creatividad también, el valor también ya lo hablamos. Em, pero creo que algo que es lo que veo que falla mucho, sobre todo en las iglesias, son las convicciones. El por qué haces las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué estoy sirviendo? ¿Por qué estoy en este punto de liderazgo? ¿Por qué estoy solamente sentado escuchando los sermones cada 8 días, ¿no? O sea, creo que cuando tú te haces estás sentado o estás en un puesto y te haces esa pregunta, ¿por qué estoy aquí? Creo que puedes entender si realmente estás ahí porque Dios quiere o porque pues tú te metiste a fuerza ahí a ese lugar que no te pertenecía o porque solamente quieres que se hagan las cosas como tú dices, ¿no? No sé. Pero este punto de las convicciones dentro tanto de una empresa como de una iglesia puede ser lo que lo lleve a la perdición, ¿no? Entonces, creo que esto que les voy a platicar ahora, ¿no? Ya para ir cerrando este episodio, es, digamos, el bonus, pero ya vamos a hablarlo más hacia un liderazgo espiritual, ¿no? Hacia un liderazgo dentro de una iglesia. Y vamos a tomar de referencia, obviamente, el liderazgo de Nehemías, pero la base va a ser el liderazgo de Jesús. Porque a pesar de que fueron dos personajes que estuvieron muy alejados en la historia, podemos ver ese liderazgo de Jesús en Nehemías, ¿no? Entonces, un líder espiritual siempre te debe ayudar a conocer a Dios, ¿no? O bien, tú como líder espiritual siempre tienes que ayudar a conocer a Dios a las personas que estén alrededor tuyo, ¿sí? A las personas que estés liderando. Punto número 2. eh, Jesús y Nehemías les enseñaba de la palabra de Dios. O sea, estos no necesitan tanta explicación porque son muy claros estos puntos, ¿no? O sea, les enseñaba de la palabra de Dios. Así es que tú siendo líder tienes que también estarles enseñando la palabra de Dios a las personas a las que estés liderando, a las personas a las que estés sirviendo. Ese debe de ser uno de tus puntos primordiales, ¿no? También debes estar orando por ellos. Jesús oraba por sus discípulos, oraba por las personas que lo escuchaba, oraba por sus amigos también. Y Nehemías también lo hacía. Oraba por las personas que iban a estar con él trabajando en los muros. Oraba por las personas que iban a aportar económicamente. Oraba por todo, ¿no? Y por cada uno de las personas que estaban con él. Otro de los puntos es que les influían en el carácter, ¿no? Si vemos algo impresionante es esto, ¿no? ¿Cuánto influyes tú como líder en el carácter de las personas que están alrededor tuyo? ¿Por qué? Si recordamos cuando aprenden a Jesús y están bueno, ya lo tienen en la cárcel, ¿no? Y Pedro está afuera y en la fogata lo ven y lo reconocen y le dicen que él andaba con Jesús. Pedro lo niega, pero lo que le dice la gente es que, o sea, tú hablas como él, tú te expresas, tú te mueves como él. Entonces, el carácter que Jesús implantó en sus discípulos hacía que fueran reconocibles, ¿no? Entonces, eso es que tú infundas tu carácter, o sea que, y si tu carácter está infundido por Jesús, entonces vas a estar reflejando a Jesús y la gente que te sigue debe estar haciendo lo mismo. Después, dice que protegen su crecimiento espiritual. ¿En qué aspecto?
en que sí oran por ellos, sí les predican de la palabra, pero también los enseñan a orar, los enseñan a predicar de la palabra también. Entonces, de esa manera están cuidando o protegen el crecimiento espiritual de cada uno de ellos. Em, Otro de los puntos es que los enviaban para que sirvieran a Dios. Si recordamos, Jesús mandó a los discípulos a predicar de la palabra de Dios, ¿no? A servir a Dios. Y Nehemías hizo lo mismo. O sea, enviaba a cada uno de ellos o bueno, ya cuando hizo las reparticiones, envió a cada uno de ellos a servir al pueblo, pero también a servir a Dios, ¿no? Entonces, creo que si nos ponemos a pensar o lo vemos desde... y el último. Fueron modelos de compromiso. Perdón, se me pasó este. Fueron modelo de compromiso. Tanto Jesús como Nehemías demostraron ese compromiso que tenían para la obra de Dios, ¿no? Jesús estuvo tan comprometido con su tarea que Dios le había puesto que aunque él no quería padecer en esa cruz, terminó haciéndolo. Por ese compromiso, por esa obediencia y por ese amor, por esa fidelidad que tenía a Dios. Entonces, tú como líder debes ser también ese modelo del compromiso, ¿no? Ese modelo en el cual la gente que está alrededor pueda ver reflejada esa obra, ¿no? Entonces, no sé, amigos, cómo ven esta parte. Yo creo que tú como líder, ya hemos visto qué tienes que hacer para convertirte en un buen líder y todo eso, pero tú que eres oyente, creyente de la fe, tú tienes que llegar a este pasito más, siempre tienes que buscar ser este líder espiritual. Y me gustó la parte final de esta sección del libro, de este epílogo, que dice, date cuenta de que tu papel de líder solo es temporal, no va a durar para siempre, así que lo tienes que aprovechar al máximo ahora. Es decir, tú vas a trabajar ahorita en una empresa, vas a trabajar con tus amigos, vas a trabajar con algunos miembros de tu iglesia y tienes que marcarlos y tienes que dejarles huella. Y ya Dan lo mencionaba, ¿cómo? Pues tú da el ejemplo, sé ese modelo de compromiso, busca protegerlos espiritualmente si son de la misma iglesia, ora por ellos, aunque ellos no sean cristianos, aunque ellos no conozcan a Dios, o ora por ellos, trata de enseñarles la palabra, ya sea a través de tu ejemplo, de tu testimonio, de lo que tú haces y compartiéndoles físicamente la palabra. Entonces, yo creo que eso es algo que tú tienes que buscar como líder y tú como auténtico que nos estás escuchando tienes que dar ese pasito más. Porque sí, o sea, vas a dejar de ser líder en ese trabajo, vas a dejar de ser líder en la banda de música que tienes, pero las enseñanzas que le dices a las personas que estuvieron contigo se van a quedar. Entonces yo creo que eso es lo que tú, creo que al final me gustaría cerrar con eso, es eso. Sí, busca ser el mejor líder, busca sacar adelante tu proyecto, pero busca impactar a las personas con lo que hiciste en ese proyecto. Busca impactarlas de todas las formas posibles. Entonces yo creo que es con lo que me quedo del libro en general y pues de esta última sección. Claro, y voy a retomar un poquito lo que decía, bueno, Joel. Haz grandes proyectos, ¿no? Pero también, sobre todo, haz impacto en la vida de las personas, ¿no? Y en este caso lo estamos viendo de un enfoque espiritual. Recuerdo que en series pasadas veíamos sobre la vida de Jesús y una de las conclusiones es que a Jesús lo vieras como un filtro. ¿Qué haría Jesús en una ocasión, en una situación? Pasa lo mismo con el liderazgo. Tú como líder, que tienes un equipo, literalmente Jesús vino a hacer a mostrarnos cómo debemos hacer las cosas y en este caso también aplica. Él nos vino a enseñar cómo ser un buen líder, en este caso espiritual. Y como ya lo comentó Dan o Joel, todos los puntos, orar, compartir de la palabra, hazlo. Cuando no sepas cómo hacer las cosas, pues ve a Jesús, que es como que nuestro modelo a seguir y nuestro filtro. Wow, algo que me llamaba mucho la atención que decía Joel precisamente es que el autor dice que tu liderazgo no es permanente. Y esto cuando podemos entender esta parte también podemos disfrutar y aprovechar, como dice, al máximo cada uno de las vivencias que podemos ir eh, pues experimentando durante ese camino.
¿no? Y me recordó una frase de un post que hizo una persona que decía, si nos aferráramos a Cristo como a nuestros puestos en la iglesia, otro gallo cantaría, ¿no? Porque muchas veces precisamente pasa eso, que nos aferramos más al soy el diácono, soy el líder de alabanza, soy el anciano, soy el ujier, ¿no? Soy el presidente de la sociedad tal, soy... y no te aferras a Cristo. Y quieres permanecer toda la vida en ese puesto, ¿no? Y si te relevan o te quitan, te enojas. Porque no hemos entendido esa parte de este liderazgo. Y dices, wow, ¿no? Creo que si nosotros como líderes entendiéramos esto, otro gallo cantaría. Pero pues bueno, Authentics, pues qué buena serie, realmente qué buen tiempo de plática. Pues realmente yo termino esta serie muy, muy, muy bendecido. Motivado también a poder, pues, mejorar algunas cosas que dentro de mi liderazgo quizás no están de lo mejor. E implementar otras que quizás ni siquiera había pensado, ¿no? Entonces, creo que es, estuvo muy buena esta serie. Em, ya estaremos hablando acerca de nuevas series. Y con este episodio queremos informarles que hemos terminado con la primera temporada de este podcast. ¿Sí? El hecho de que nosotros a principios de año, los que nos vienen siguiendo, escucharan que dijimos que queríamos, o nuestro plan, eh, nuestra meta de este año eran 50 episodios mínimo. No es el hecho de que termine la primera temporada no quiere decir que aquí se va a quedar todo esto, ¿no? Sino que estamos preparando nuevos temas, estamos preparando nuevas series, estamos preparando cosas diferentes también que pues precisamente necesitan una segunda temporada, ¿no? Por lo tanto, pues el día de hoy estamos terminando esta primera temporada, estamos felices, gozosos, agradecidos con Dios porque nos ha permitido con bien y nos ha permitido terminar esta primera temporada. Y agradecerles a ustedes también que han estado con nosotros en este camino, que han estado con nosotros también en este aprendizaje. Y pues nada, amigos, saben que los queremos mucho, que cada uno de los que escucha este podcast, que apoya a la banda, que asiste a la charla, o sea, todos los proyectos que estamos llevando juntos, saben que pues son parte de esta familia y pueden ser llamados Authentics, ¿no? Ya sea cualquier lado que estén ustedes apoyando. Entonces, pues mis queridos Authentics, esto fue todo por el día de hoy. Agradecemos a Josu, a Joel también, gracias por el tiempo, por estas 4 semanas, 4 episodios que estuvimos aquí platicando acerca de esto y por estos últimos meses que hemos estado llevando este podcast. Entonces, pues muchas gracias Joelito, muchas gracias Josu y pues ya saben, amigos, si tienen internet, ahí nos vemos en la segunda temporada. Chao, chao. Nos vemos.